Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde se encuentren para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Qué bueno que nos podamos reunir por este medio. Sean bienvenidos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Porque día con día vemos tu fidelidad y tu bondad. Señor, porque nos has guardado, porque nos has protegido, porque nos has bendecido, Señor, en gran manera. Porque nos has ayudado, Señor, en nuestras diversas actividades. Y, Señor, gracias porque en cada momento tú estás con nosotros. En esta noche rogamos de tu auxilio, rogamos de tu ayuda, Señor. Que nos dirijas, que nos auxilies, Señor, a comprender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Seguimos avanzando y cada vez nos aproximamos más al final de esta hermosa carta, y hoy vamos a seguir reflexionando en el capítulo 15. Espero que tenga lista su Biblia y me pueda acompañar entonces a Romanos capítulo 15, y vamos a leer del versículo 5 al 16. Del versículo 5 al 16. Hoy he titulado el mensaje Un espíritu de unidad, y creo yo que toda esta sección nos va a hablar sobre este espíritu de unidad, y esto es lo que Pablo está llamando a esta comunidad, y creo yo que el mensaje sigue siendo vigente para nosotros, para que podamos caminar, poder tener un espíritu de unidad. Leo del versículo 5 al 16. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, vean esto, ¿no? Unánimes a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Ahora Pablo resuelve a considerar las relaciones dentro de la iglesia. El versículo 5, hermanos, comienza el texto bíblico y dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice el texto bíblico, y esto es interesante. Otra versión dice entre ustedes. Por eso es de que aquí se observa las relaciones dentro de la iglesia. Y los versículos 5 y 6 son una oración por la unidad que se va a establecer, a preservar a medida que los fuertes y los débiles vivan según la esperanza que Pablo les da en el capítulo 14 y en los versículos 15 del 1 al 3. Esta unidad es, a fin de cuentas, un regalo sobrenatural. Es un espíritu que Dios concede. El versículo 5, hermanos, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es un don, hermanos, como lo decía, o un regalo sobrenatural que Dios concede. Ningún método lo puede crear, proviene de Dios, proviene de Él. Dios lo da como un mismo sentir en Cristo. Esta verdadera unidad no sucede cuando la buscamos de una forma directa. Más bien es el resultado de buscar algo más que la unidad. Es decir, es tratar de seguir a Cristo. Y creo yo que esto es importante que se pueda observar. Los cristianos pasivos no van a experimentar mucha unidad. Solo los creyentes que se esfuercen arduamente por seguir a Cristo, estableciendo prioridades para crecer como cristianos y servir en el ministerio, experimentarán una profunda unidad. Así que la unidad crece a medida que adoramos juntos, y creo yo que esto es importante resaltar y que nosotros podamos observar, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre. El versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es interesante, hermanos, nos habla de una adoración colectiva, un solo corazón, una sola voz que glorifique a Dios el Padre. La referencia a la voz probablemente se refiere a la adoración colectiva. Cuando nos reunimos, hermanos, de una manera colectiva y a una sola voz, nosotros adoramos a Dios el Padre con todas nuestras fuerzas. Adoramos al Señor. No hay forma de glorificar a Dios con una sola voz, a menos que estemos cantando y alabando juntos. Vuelvo a repetirlo: a una sola voz, en un mismo espíritu, en un espíritu de unidad. Y esto creo yo que es importante resaltarlo. Aquí el para qué muestra que Dios concede la unidad espiritual con el fin de que podamos adorar juntos. Y parte de la unidad, hermanos, de este espíritu de unidad, es para que nosotros entonces podamos adorar juntos. Nuestro esfuerzo por hacerlo hará que aumente nuestra unidad. El versículo 7 dice: por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pablo agrega
que el fundamento de la unidad cristiana es nuestra justificación en Cristo. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Nos debemos de aceptar unos a otros, así como Cristo nos ha aceptado, con nuestras diferentes formas de pensar, con nuestras diferentes visiones de la vida. Nos debemos de aceptar así como Cristo nos ha aceptado. Con nuestros diferentes temperamentos debemos de aceptarnos. Vamos a aceptar a los demás solo cuando entendemos que Cristo nos acepta y vivimos en respuesta a eso, en vez de vivir con el fin de que Él nos acepte. La pregunta es ¿por qué? Porque en primer lugar, los legalistas, los que creen que tienen que ganar y conservar el favor de Dios por medio de su propio carácter o comportamiento, tienen que justificarse a sí mismos constantemente. Hay una ansiedad subyacente, por supuesto, porque en el fondo saben que Dios exige perfección y que eso es imposible. Las personas que están tratando de ganarse la salvación tratan de acallar sus conciencias cuando se comparan con los demás y buscan faltas en los demás para así convencerse ellos mismos de que Dios los tiene que favorecer. Desesperados, necesitan convencerse de que son ellos los que están en lo correcto. Como resultado hay una profunda inseguridad y un espíritu crítico que los lleva a discutir. En segundo lugar, si estamos viviendo como legalistas, insistimos en decirle a los demás cómo pueden justificarse a sí mismos. Les queremos imponer e insistimos y les decimos de cómo se pueden justificar ellos a ellos mismos. Imponemos nuestro legalismo sobre los demás e insistimos en que ellos hagan lo mismo que nosotros. Y esa es una característica, hermanos, del legalista, ¿no? Él quiere imponer que las cosas se hacen como yo las hago. Y si ustedes la hacen de esa manera, entonces se van a salvar. Y de esa manera piensa regularmente la persona legalista. Por lo tanto, para alguien que no entiende claramente el Evangelio, las diferencias en cuanto a opiniones y prácticas son enormes e insuperables. Pero cuando asimilamos la justificación, que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y sus defectos. Y vuelvo a repetir esto, hermanos, creo yo que es importante y por favor présteme atención. Cuando asimilamos la justificación, y esto es importante, yo he sido justificado por mis obras. ¿Soy justificado porque soy bueno o soy justificado por la obra de Cristo? Por eso es importante que asimilemos la justificación, que somos aceptados a pesar, hermanos, de nuestras deficiencias y defectos. Porque todos tenemos nuestros defectos y deficiencias, pero aún así nosotros hemos sido justificados y seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y defectos. De hecho, la manera de determinar
que también entiendes el evangelio es cuando es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Cuánto amamos nosotros a aquellas personas que piensan de una manera distinta. Cuánto amamos nosotros a aquellas personas a pesar de sus defectos, a pesar de sus debilidades. Y creo yo que eso es importante. El creyente dice: si Dios pasa por alto mis pecados por medio de Cristo, ¿cómo no voy a hacer lo mismo con esta persona? ¿Me creo más justo que Dios? Ahora, recalco aquí algo importante. Aceptar, por supuesto, que no quiere decir negarse a confrontar a alguien respecto a los patrones del pecado. Tenemos que recordar Romanos capítulo 2 y versículo 9. Y no me estoy refiriendo, hermanos, entonces a que nosotros no confrontemos el pecado. No me estoy refiriendo a eso, sino poder aceptarnos. Y creo yo que eso es importante, como lo decía hace un momento, con nuestras deficiencias y con nuestros defectos. Una vez más, Pablo señala a Cristo como el gran ejemplo de este tipo de servicio. Esta vez se enfoca en el propósito de su misión y de servicio, que era doble. En primer lugar, él se hizo servidor, alguien que vino a servir. Él se hizo servidor de los judíos a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. El versículo 8, hermanos, la palabra de Dios dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él es el único que trae bendición a los descendientes de Abraham. Él es el único que puede darle a los judíos entrada al cielo, en cumplimiento a la promesa hecha a Jacob allá en Génesis capítulo 12 y también en el capítulo 28. En segundo lugar, hermanos, Jesús se hizo siervo para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. El versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo vino para que Dios aceptara tanto a judíos como a gentiles. Así que el evangelio es capaz de derribar el muro de enemistad, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 14. El judío y el gentil, el fuerte y el débil, el rico y el pobre deben reflejar esto en sus relaciones en la iglesia. Y espero, hermanos, que nosotros lo podamos reflejar. Porque este es el evangelio. El evangelio es capaz, como lo decía, de derribar, hermanos, los muros de enemistad. Judío, gentil, fuerte, débil, rico, pobre. Y es algo que nosotros debemos de poner en práctica en nuestras comunidades de fe. De hecho, el propósito de Dios siempre fue tener un pueblo con gente de todas las naciones, judíos y gentiles. Pablo nos muestra esto en las 4 citas. Esto es interesante, porque Pablo hace 4 citas del Antiguo Testamento en Romanos capítulo 15, del versículo 9 al 12, los cuales nos revelan una progresión. Y me gustaría que pudiéramos leer del versículo 9 al 12. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles,
con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Qué maravilloso que Pablo, hermanos, nos muestra entonces en estas 4 citas cómo se revela entonces esta progresión, y de que, hermanos, el propósito de Dios siempre fue tener un pueblo con gente de todas las naciones, tanto judíos como gentiles. En primer lugar, su pueblo debe alabar el nombre de Dios entre los gentiles. Alegraos, gentiles, con su pueblo, dice el versículo 10. Pero también el versículo 9 dice, hermanos, por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Su pueblo debe de alabar el nombre de Dios entre los gentiles. Y luego a los gentiles se les debe invitar a alabar con su pueblo. Es interesante. El versículo 10 dice, alegraos, gentiles, con su pueblo, para que pueblos todos, quiere decir judíos, gentiles, alaben al Señor. Versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y todo esto lo va a lograr la raíz de Isaí. Eso es interesantísimo, mis queridos hermanos. La raíz de Isaí. ¿A qué se refiere con la raíz de Isaí? El gran gobernante que vendrá de la línea de David, el hijo de Isaí, cuando las naciones vengan bajo su gobierno y encontrarán en él su esperanza. El versículo 12 dice el texto, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La esperanza. Estamos esperando. Estamos esperando en él, su gobierno. El plan de Dios siempre ha sido que su pueblo proclame a las naciones que Dios debe ser alabado, y atraer a las naciones a su pueblo bajo el gobierno y la esperanza de su rey escogido. Douglas Moo, en su comentario a la carta a los romanos, recalca algo interesante, y él dice: Pablo cita cada parte del Antiguo Testamento. Los escritos del versículo 9, en su segunda parte, y el versículo 11, la ley, versículo 10, los profetas, versículo 12, para mostrar que la inclusión de los gentiles con los judíos en la alabanza de Dios siempre ha sido parte de los propósitos de Dios. Qué maravilloso. Los escritos, la ley, los profetas, todo esto, como dice Moo, para mostrar la inclusión de los gentiles con los judíos en la alabanza de Dios, que siempre ha sido parte de su propósito. La intención de Dios siempre ha sido que en medio de toda la división y el desacuerdo, el evangelio pueda traer unidad. Cuando se habla unidad, hermanos, a veces se piensa que todos debemos de pensar de la misma manera, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, al mundo evangélico, como aquellos estudiantes, ¿no?, que van uniformados. Y algunos piensan que dentro del pueblo evangélico así debe ser. Todos debemos de pensar de la misma manera.
hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de interpretar algunos textos bíblicos. Hay algunas doctrinas periféricas en las cuales no estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no estemos en unidad. Muchas veces hacemos mucho énfasis en las cosas que nos dividen, pero creo yo que deberíamos de enfatizar más en las cosas que nos unen. Y creo yo que eso es importante. Debemos de enfatizar la unidad. Cada vez que los cristianos romanos, judíos y gentiles, débiles, fuertes, ricos y pobres, etc., se reunieran para alabar a la raíz de Isaí, que me refiero a Cristo Jesús, estarían expresando ese mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Y así estarían encarnando el plan de Dios y dándole a Él la gloria. Pero de nuevo, solo Dios puede dar esta clase de unidad. Y vuelvo a repetir, es un regalo de Dios. Y hay que orar, hay que clamarle al Señor por la unidad del pueblo de Dios. Hoy hay tantas divisiones y eso creo que no es agradable delante de Dios. Así que Pablo ora para que Él haga justo eso por medio de su Espíritu Santo. El versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo sabe que les ha escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos. El versículo hermanos 15 dice el texto bíblico: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice Reina Valera del 60, como haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Así que después de su oración y llamado a la unidad, les da una nota de aliento y un recordatorio de su autoridad para enseñarles. No los conoce, y es interesante esto, porque Pablo no los conoce, pero está seguro, dice el texto bíblico, seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. El versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Pablo confía en que ellos entenderán las implicaciones de su carta, las implicaciones del Evangelio, cada vez más en sus congregaciones. Y les recuerda que es correcto que ellos lo hagan así, porque Él no se ha nombrado a sí mismo, sino que es un ministro de Cristo Jesús a los gentiles. El versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, por causa de la gracia que Dios me dio, dice el versículo 15. Como lo vimos, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 1. Él fue llamado a ser apóstol. Sus palabras no son un mero consejo. Tienen la autoridad del mismo Jesús. El aliento y el desafío, tanto para sus primeros lectores
como también para los lectores del siglo XXI, es que reconozcamos esta autoridad dada por Dios y que vivamos con gozo, humildad y unidad, según las implicaciones del Evangelio que Pablo nos ha expuesto en Romanos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra nos desafía, nos confronta. Señor, y estos pasajes que hemos leído nos animan para que podamos tener unidad. Muchas veces, Señor, quisiéramos que las demás personas pensaran igual que nosotros. Señor, ayúdanos a aceptarlas con sus defectos y con sus debilidades, así como tú, Señor, nos has aceptado a nosotros con nuestras debilidades y con nuestros defectos. Te rogamos en esta noche que nos des el regalo de la unidad a través de tu Santo Espíritu. Necesitamos un espíritu de unidad, no de división. Y sabemos, Señor, que eso solo tú lo puedes hacer. Y te rogamos de tu dirección, de tu auxilio. Te lo pedimos, Señor, en esta noche. Padre eterno, guárdanos en esta semana, protege nuestras vidas, guarda la salida, la entrada de mis hermanos, guárdanos, Señor, prospéranos, Padre eterno, en todo lo que realicemos. Señor, que esta semana pueda ser una semana de bendición. Tú conoces, Señor, las necesidades de mis hermanos, el clamor de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que te puedas glorificar. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras peticiones. Extiende tu mano de poder, Señor, y glorifícate. Danos descanso y reposo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta noche, por poder apartar este tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Este domingo a las 9:30 de la mañana será una bendición poderles saludar, que nos puedan acompañar y que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor dele like, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Hermanos, es importante que nos apoyen a través del YouTube. Les recuerdo que Facebook ya nos ha notificado que ya los videos ya no se van a guardar. Creo que solo como un mes van a estar y después automáticamente se van a ir borrando. Entonces se está tratando de subir pues todos los videos a YouTube, y ahí usted los puede ver. Ahí tenemos pues ahí hay gran cantidad de videos de todos los estudios que hemos dado. Mis queridos hermanos, les deseamos una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.